Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tessenghausen. Hoy es 9 de enero y hay muchas noticias importantes. En este episodio, un ataque masivo contra Ucrania. Putin lanzó un ataque con Oreshnik justo en las fronteras de la OTAN. La Casa Blanca entregó al Kremlin la última versión del plan de paz acordado con Kiev y el temporizador para Putin ya está en marcha. Trump ha cambiado radicalmente su retórica sobre Ucrania y la Marina de los EU en este momento está cazando otros 4 petroleros de Kiev, de la flota en la sombra, y algunos de ellos milagrosamente están relacionados con Rusia. Trump está preparando una ejecución económica para las dictaduras de materias primas como Rusia e Irán, y Estados Unidos está construyendo un ejército de ensueño con láseres e hipervelocidad. El presupuesto militar ha escalado hasta alcanzar un récord histórico y sin precedentes, llegando a la asombrosa cifra de $1,5 billones. Expertos y analistas en geopolítica advierten que Estados Unidos parece estar intensificando sus preparativos y alistándose para un posible conflicto bélico a gran escala. Sobre este preocupante desarrollo y muchos otros temas de gran relevancia estaremos profundizando y discutiendo ampliamente en el episodio de hoy. Prepárense para una sesión muy informativa y llena de perspectivas. Habrá muchísimo contenido interesante y revelador para compartir con todos ustedes. Si esta es la primera vez que sintonizas nuestro canal, te damos la más cordial y cálida bienvenida a nuestra comunidad de espectadores. Como Putin quiere la paz, mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y una pronta recuperación a quienes han resultado heridos. Miren esta foto. Aquí se puede ver cómo volaron los Shahed, cómo volaron los misiles, el punto final, es decir, así es como Putin quiere la paz. Por cierto, según datos actualizados, la policía informó que el número de heridos aumentó a 24 personas. Entre ellos hay trabajadores de los servicios de rescate, 3 médicos que estaban trabajando en el lugar del incidente en el distrito de Darnitsky. El caso es que esta es una táctica tan miserable de los rusos. Atacan un lugar, esperan un tiempo, llegan los servicios de rescate, los médicos, y vuelven a atacar el mismo sitio. Y por eso hoy murió el médico Sergei Smolyako, de 56 años, quien había llegado para salvar a la gente. Bueno, y los inhumanos atacaron por segunda vez en el mismo lugar. Bueno, y aquí están los resultados del ataque a Jersón. Según los rusos, esto es un objetivo militar, miren. Es decir, atacaron un hospital, 2 enfermeras resultaron heridas. Así es como atacan edificios residenciales en Kiev, hospitales en Jersón. Así es donde ataca el terrorista al que por alguna razón invitan a negociar, al que por alguna razón le tienden alfombras rojas. Y seguramente ya han escuchado que hubo un ataque con Oreshnik en la región de Leópolis. El Servicio de Seguridad de Ucrania lo confirmó y mostró los restos del Oreshnik con el que Rusia atacó la región de Leópolis. Sí, y la propia. Rusia confirmó el uso del Oreshnik contra Ucrania. Por lo tanto, es importante la declaración del Ministerio de Defensa ruso, es decir, declararon que en respuesta al ataque contra la residencia de Putin se llevó a cabo un ataque con este Oreshnik. Por alguna razón, en la región de Leópolis, más cerca de la frontera con Polonia. Solo quiero recordar que la CIA confirmó que no hubo ningún ataque contra la residencia de Putin. Sí, y el propio Donald Trump lo declaró. De hecho, llamó mentiroso a Putin. La agrupación de satélites estadounidenses está constantemente sobre la residencia de Putin. Era imposible no notar esos drones. En general, todos se rieron de ese calvo miserable, pero aún así atacó. Por otro lado, cuando Putin con el Oreshnik por el Dnieper no necesitaba ningún pretexto, cuando bombardea Ucrania todos los días no necesita ningún pretexto. Se lo inventó él mismo, se atacó a sí mismo, pero creo que tendrá que responder por ello. Es decir, cuando volaban los drones, creo que Putin simplemente se asustó mucho de que llegaran hasta él. En algún lugar de Valdai, del susto, cumplió la cuota de maletas para un mes por adelantado. Aunque ya saben, el hecho de que no haya caído nada sobre la residencia de Putin, pero él responde lanzando ataques. Lanza misiles balísticos, misiles de crucero. Sería maravilloso si a su residencia llegaran un par de cientos de drones de manera efectiva y esa escoria calva, tambaleándose sobre sus tacones de 7 centímetros, huyera corriendo a su búnker, atravesando el patio nevado. Eso sí que sería maravilloso. Eso no sucedió.
Sin embargo, el exagente de la KGB, que ya ha perdido la razón, decidió atacar la región de Leópolis con misiles como represalia por algo. Ya saben, esto es más para los rusos, como diciendo, miren, me vengué. En realidad es una rabia impotente, es una rabia impotente, es pánico, es una agresión absurda, es como un fuego agónico antes de la muerte. Y bueno, y Ucrania convoca urgentemente una reunión. Después del ataque de Rusia a Leópolis con el misil olvidado, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sibiga, declaró: un ataque así, cerca de la frontera de la UE y la OTAN, representa una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y es una prueba para la comunidad transatlántica. No hay muchas esperanzas en la ONU. No, ustedes lo entienden perfectamente. Pero es necesario dejar constancia del crimen. Por lo visto, ese misil Oreshnik no tenía cabeza de combate, igual que la vez anterior cuando mataron cerca de Dnipro, pero el costo de un solo misil es de unos 40 millones de dólares, o sea, salió un alarde muy caro. Bueno, ¿y cuándo Putin ha escatimado dinero para la guerra? Para los rusos sí le da pena, pero para la guerra no le importa gastar. Existe la versión de que el ataque cerca de las fronteras de los países de la Unión Europea y la OTAN es una especie de advertencia para los países de la OTAN, como diciendo, no desplieguen su contingente en territorio ucraniano, que el misil llegará a donde Putin quiera. En general me parece una venganza ruin y cobarde. Sobre todo probablemente sea una venganza o Putin quería mostrarle algo a Donald Trump por la humillante captura del petrolero ruso. Como ya dije, Putin no se atreverá a responder directamente a Estados Unidos. Todo lo que puede hacer es atacar a Ucrania usando manos ajenas. Organizar algún tipo de atentado en Estados Unidos o en Europa, lanzar un ciberataque, eso es todo lo que es capaz de hacer. Y además, por cierto, hay una alta probabilidad de que en un futuro próximo Putin ataque propiedades de empresas estadounidenses en territorio ucraniano. Y también, bueno, ¿qué se puede decir? Es una rata cobarde de papel. Y les recuerdo que a Putin no le sale nada bien y lleva 4 años atascado en Ucrania, no porque su ejército sea débil, sino porque están luchando y defendiendo Ucrania. Verdaderos héroes, verdaderos titanes. Por eso, en cada emisión tenemos una colecta importante para nuestros defensores. Hoy la colecta es para nuestros valientes artilleros, para la 26ª Brigada de Artillería Independiente. Estamos recaudando fondos para ellos para un complejo de medición acústica Barak 2 y una estación base. Esto es necesario para que puedan detectar con precisión las piezas de artillería enemigas y destruirlas junto con sus dotaciones. Y la 26ª Brigada de Artillería sabe hacer esto perfectamente. Y los soldados grabaron un mensaje para ustedes, por favor, véanlo. Звертаємось до вас, глядачів каналу Бориса Тізенгаузена. Нам необхідна допомога в закритті збору на базову станцію та ще один звукоприймач, який працюватиме у комплексі вже з наявним обладнанням. Це значно підсилить наші можливості на полі бою та допоможе зберегти життя наших військових. Просимо вас долучитися до збору. Кожен внесок – це ще один крок до знищення ворога і наближення перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros artilleros. Bueno, para quienes no lo sepan, en el video está Dasha Dasha, una militar de la 26ª Brigada de Artillería Independiente. El camino de Dasha hacia esta brigada fue sencillo. Ella trabajaba en la televisión, grababa reportajes sobre los bombardeos. En algún momento decidió que, bueno, tal vez podría ser más útil, y realizó su formación en la 3ª Brigada de Asalto Independiente. Y ahora Dasha es militar de la 26ª Brigada de Artillería, y Dasha es muy emocional. Es decir, ayer le escribí y le dije: Dasha, hemos lanzado la colecta para ustedes. Y ella respondió: ay, bueno, genial, súper, muy sincera. Y vamos a ayudar a nuestros artilleros. Créanme, nuestra ayuda les es ahora muy, muy necesaria. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Ahí hay Mono, hay Privat, hay PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y a cada uno de ustedes les digo un enorme gracias. Por ayudar a Ucrania, por ayudar a nuestros soldados, su ayuda no tiene precio. Simplemente no tiene precio. Juntos somos una gran fuerza. Ya hemos ayudado a cientos y cientos de nuestros combatientes, les hemos ayudado. Si de repente no ven aquí los datos bancarios, siempre hay un código QR con el que también pueden acceder a la colecta. Y Donald Trump da una entrevista extensa a Fox News. Por cierto, es interesante. Allí hay tesis muy reveladoras y clave. Yo lo
He procesado esa entrevista y resumido algunos puntos clave para ustedes. Quiero compartirlos. Trump declaró que ya no establece plazos finales para la resolución del conflicto en Ucrania. ¿Y qué significa esto? En realidad es un cambio radical, retórica. Es decir, si antes oíamos hablar de 24 horas, ahora voy a presionar una y la segunda, y así sucesivamente. Esta es una buena señal para Ucrania. Es decir, Trump deja de presionar por la paz a cualquier precio ahora mismo. Ellos entienden que Putin no hace concesiones reales y entiende que la economía de Putin se dirige hacia su final lógico. Esto es un cambio hacia un juego a largo plazo, donde Washington está dispuesto a esperar, pero la economía de Putin no está preparada para esperar. En general, ahora también hablaré sobre las sanciones, que supuestamente deberían golpear aún más la economía rusa, pero al menos la señal de que ya no hay plazos, que seguimos trabajando, presionando, asfixiando a la rata calva, es una buena señal. Trump apoyó el proyecto de ley para endurecer las sanciones contra Rusia, pero espera que no sea necesario. Bueno, aunque puede que sí sea necesario. En general, esta es la táctica clásica de negociación de Donald Trump, es decir, pone un revólver cargado sobre la mesa, estas sanciones infernales del senador Lindsey Graham, y le dice a Putin, puedo disparar, pero mejor haz todo de buena manera, tranquilamente, sin disparos. De lo contrario, no lo pediré una segunda vez. Bueno, la frase espero que no sea necesario es la última de este tipo, pero hay oportunidades para el Kremlin. Los barcos rusos que escoltaban un petrolero con crudo sujeto a sanciones decidieron no enfrentarse al ejército de Estados Unidos y rápidamente se retiraron, huyeron, es decir, Trump lo destacó como un punto aparte. Esto es una humillación pública del poder militar de Rusia. Trump dice abiertamente al mundo, los rusos se asustaron. Esto destruye el mito de que Rusia puede y está dispuesta a luchar contra la OTAN y marca una victoria absoluta. Una victoria de Estados Unidos en el incidente marítimo y además subraya que Putin solo entiende la fuerza. Trump dijo, yo simplemente los asusté, se dispersaron en cuanto vieron a nuestras tropas de fuerzas especiales superfuertes y superpoderosas. La asociación entre Estados Unidos y Venezuela garantiza la reducción de los precios del petróleo en todo el mundo. Este es un argumento que no solo aparece en esta entrevista, es una sentencia económica para las dictaduras basadas en materias primas. El precio bajo del petróleo es beneficioso para el votante estadounidense, la gasolina barata y además es mortal para los presupuestos de Rusia e Irán. Venezuela aquí será una herramienta para asfixiar, pero en el episodio anterior conté que no será posible extraer mucho y rápido en Venezuela. Sin embargo, si esta política se mantiene a largo plazo, son malas noticias para la Federación Rusa. Trump se negó a decir si habló con Putin tras la captura del petrolero. Es una incertidumbre estratégica. Si la conversación hubiera sido exitosa, Trump, por supuesto, se habría jactado. Sí, él lo entendió todo, sí, entendió quién es el que manda aquí, quién es el jefe en la casa, y así sucesivamente. Si no hubo conversación, pues habría dicho que no había de qué hablar. Negarse a responder suele significar que la conversación sí tuvo lugar y, posiblemente, fue tensa. Tal vez hubo algunos ultimátums poco convincentes, como a algunos les gusta hacer. O bien Trump simplemente está ignorando de manera demostrativa los intentos de Putin de contactarlo, mostrando que ahora es él quien dicta las condiciones, que las cosas serán como él quiera, y él lo ha demostrado tanto en el caso de Venezuela como en el caso de la incautación del petrolero. Bueno, y Trump celebrará una reunión con la dirección de las compañías petroleras que están dispuestas a invertir 100.000 millones de dólares en la industria petrolera de Venezuela. Esto es muy importante. Esto es lo que yo llamo una estrategia a largo plazo. 100.000 millones es el punto de no retorno. Es una suma colosal que indica que al menos los grandes negocios estadounidenses han recibido garantías de seguridad. Esto significa que el cambio de rumbo de Venezuela es serio y duradero. China y Rusia pierden definitivamente el control sobre el petróleo venezolano. Eso es todo. Llegan allí los estadounidenses. Y Estados Unidos comienza una expansión masiva de recursos. Es decir, para nada en la línea de Putin, ni en una línea prorrusa. Esa fue la entrevista. Además, Trump se esforzó en humillar tanto a Putin como a las fuerzas navales rusas y al ejército ruso. Y de hecho, lo logró. Por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo luchamos contra la propaganda rusa, en la que Putin nunca escatima dinero,
Eso es algo en lo que nunca escatiman gastos, la propaganda. Pero aquí le arruinamos un poco el panorama y además contamos que Rusia no es tan grande y que el comandante subterráneo tampoco es tan grande. Creo que eso ya lo entiende todo el mundo civilizado, pero aquí desenmascaramos las mentiras, así que no olviden suscribirse. Medvedev se despertó, volvió en sí. Este es ese antiguo mal, y admitió que son posibles nuevas sanciones de Estados Unidos con el objetivo de forzar a Rusia a aceptar compromisos inaceptables. Al mismo tiempo dio a entender que, por supuesto, Rusia no se doblegará, Medvedev nunca irá a pedir favores y Putin tampoco. No habrá concesiones ni nada por el estilo. A Rusia no se la puede quebrar, igual que a la Unión Soviética tampoco se la podía quebrar. Sin embargo, por alguna razón, sí se quebró. Así que cito a Medvedev, las sanciones contra Rusia que Trump anunció y que espera no tener que usar, ironiza Medvedev. Aquí todo está claro, no hay ninguna ilusión. La política de sanciones de Estados Unidos continuará haga el tiempo que haga. A Rusia la presionarán para que acepte compromisos sobre garantías de seguridad y territorios que, para nosotros es absolutamente inaceptable, dice Medvedev. Y entonces el jefe de la Casa Blanca se verá obligado a imponerlas en el marco de la ley del viejo degenerado rusófobo Graham. Desagradable, nada nuevo, pero resistiremos también esta vez. ¿Dónde vas a resistir tú, Medvedev? Te lo ruego, ¿resistirás? Tú, como te recuerdo simplemente que Trump aprobó la adopción de este proyecto de ley. Por cierto, probablemente a Lindsey Graham no le resultará muy agradable escuchar lo que ladró allí el valiente pequinés de Putin. Creo que esto le dará aún más confianza de que hay que impulsar las sanciones, aunque por lo visto ya está bastante motivado. Medvedev dice que intentan forzar compromisos sobre territorios que para ellos son inaceptables. Esto es otro reconocimiento de que el principal objetivo de Rusia en el cuarto año tras la invasión a gran escala es simplemente una parte del territorio de Ucrania. Imagínense, simplemente una parte, el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados. Rusia ha perdido billones, se ha convertido en un paria mundial, ha sacrificado ya a 1,5 millones de rusos entre heridos, muertos y mutilados, todo por un diminuto pedazo de tierra ucraniana, quemada y además minada, que dentro de toda Rusia no significa nada y en la que nadie va a invertir. Pero a Medvedev lo soltaron, le dijeron, anda, anda, ve, porque los viejos, perdón por mi francés, cobardes del Kremlin empujan a este Medvedev un poco ido. Ve, di algo, ve, dilo, porque Putin mismo no puede, tiene miedo. Un poco más de la botella parlante. Ante todo, dice Medvedev, el comienzo del año se recuerda por el secuestro de Maduro. Por supuesto, esto es una grosería y una vileza. Y hoy solo hay dos escenarios. O bien Estados Unidos soltará poco a poco al presidente venezolano secuestrado bajo algún pretexto plausible, o se convertirá en el nuevo Mandela latinoamericano. Entonces su nombre será inscrito en los anales de la historia sudamericana al mismo nivel que Bolívar, Miranda o Chávez, declaró Medvedev. Él, en general, está por ahí, en algún cosmos alcohólico. El secuestro de Maduro, esto es grosería y vileza, dice Medvedev, y la guerra contra Ucrania, eso por supuesto es absolutamente normal. Medvedev probablemente tiene miedo de que a él también le pase lo mismo, que lo secuestren en helicópteros y lo desintoxiquen del alcohol. Eso es lo más aterrador para él. ¿Han visto algo parecido respecto a Mandela o Chávez? ¿Han visto alguna protesta en Venezuela donde los ciudadanos salieran a la calle y dijeran devuélvanos a Maduro? ¿Han visto, aunque sea una sola protesta? Yo no he visto ninguna. He visto cómo en diferentes países, en las plazas salían y se alegraban las personas que se habían ido de Venezuela. Ellos tenían esperanza en el futuro, en que podrían regresar a casa. Por cierto, ¿ya han visto alguna manifestación o protesta masiva después de que derrocaron a Assad en Siria y después de que Yanukovych huyó? ¿No? Les diré más, incluso en la parte ocupada del Donbass, nadie salió a la calle a gritar, devuélvanos a Yanukovych. ¿Entienden? Así que, en ninguna parte quedará grabado el nombre de Maduro, como tampoco estarán allí Putin ni Medvedev. Bueno, y si llegan inversiones estadounidenses a Venezuela y la economía empieza a funcionar, a Maduro lo recordarán como una pesadilla. Creo que ya lo recuerdan así ahora.
Bueno, ahora hablemos de las victorias de la Federación Rusa. De toda esta situación con el desembarco de tropas estadounidenses en el petrolero, escoltándolo hasta un puerto de un país de la OTAN, de toda esta historia los rusos lograron sacar una victoria para sí mismos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declara que Trump, a petición suya, accedió a liberar a 2 ciudadanos rusos que formaban parte de la tripulación del petrolero Mariner. ¿Y dónde está el tsunami nuclear? ¿Y dónde están los Poseidones? Ahora nosotros vamos a lanzar el Poseidón. ¿Dónde están esos submarinos Borei y dónde está toda su flota que ahora mismo va a liberar? ¿Dónde quedó todo eso? Le pidieron a Donald Trump, por favor, libera a 2, y Trump aceptó. Ahora resulta que en Rusia Trump ya no es amigo, sino enemigo. De nuevo los rusos tendrán que sacar sus chatarras oxidadas de los garajes y soldarles algo en el techo, estos pedazos de cadáver turco. Pintar esos tubos como si fueran misiles y escribirles a Washington. O sea, ahora otra vez habrá que sacar al aire a las abuelas locas de los escuadrones de Putin. ¿Recuerdan cómo quemaban calendarios con la imagen del dólar y decían, su dólar, se acabó toda América? Ahora van a soltar a toda esa pandilla de locos y otra vez van a gritar con sus bocas desdentadas. El fin de Washington, Rusia es grande, por supuesto, escuchen. Bueno, a pesar de que hoy hubo un bombardeo tan fuerte, a pesar de que lamentablemente no hay calefacción. Ahora en las casas de Kiev, no en todas, pero en muchas, en algunos lugares no hay agua, en otros no hay luz, los ucranianos no se rinden. Hoy entré a las redes sociales solo para ver qué está pasando, cómo reacciona la gente, y me encontré con esto, me encontré con publicaciones como estas. Después del anterior ataque masivo a Kiev, mi puerta del baño dejó de cerrar, es decir, el marco se deformó. Después del ataque de hoy, ya cierra. Esa es una de las noticias positivas. Los ucranianos no se rinden. Ese es uno de los errores más grandes de Putin, venir con la guerra a Ucrania. Ucrania será ese clavo final en la tapa del ataúd de la Federación Rusa que finalmente hará que Rusia se desmorone y dejará de existir en la forma en que la vemos ahora. Ese es su principal y más grave error. Creo que por eso Putin está tan furioso, porque no se puede vencer a gente así. Es imposible. No se puede vencer a personas que simplemente avanzan y lanzan cócteles Molotov contra los tanques rusos. No se puede. Es imposible. Y recuerden, siempre pongo este ejemplo. Cuando las Fuerzas Armadas ucranianas entraron en la región de Kursk, algunas personas opusieron algún tipo de resistencia partidista. No. Empacaron sus pertenencias, huyeron a la región vecina, se arrodillaron en el barro y dijeron, Putin, danos dinero para casas nuevas. Aquí está la gran diferencia. Uno de los principales recursos económicos rusos, RBC, informa hoy que la industria rusa creció solo un 0,8% en 11 meses de 2025. Eso es 6 veces menos que en el mismo periodo del año pasado. Es decir, calcularon los datos que tenían hasta finales del año pasado. En noviembre, la dinámica anual incluso se volvió negativa. Las autoridades siguen esperando un crecimiento sólido. Que esperen, que sigan esperando. Medvedev también probablemente no espera un crecimiento moderado, pero lamentablemente no lo consigue. Pero los analistas de mercado son más escépticos. El crecimiento general se mantiene gracias a un círculo reducido de sectores y ya se observan riesgos de una crisis estructural, según los analistas rusos. En general, cuanto peor es la situación en la economía rusa, menos dinero hay para la guerra. Y aquí todo está claro. Y cuanto menos dinero hay para la guerra, más encarnizada se vuelve. Putin seguirá bombardeando Ucrania, entendiendo que si no logra quebrar a Ucrania y a nuestros socios, en unos meses más tendrá que recortar drásticamente los gastos militares y, de hecho, congelar la guerra en medio de una grave crisis económica. Además, en el horizonte ya se vislumbran nuevas sanciones estadounidenses y Trump se está comportando de una manera nada amistosa. En resumen, cueste lo que cueste para Putin, ahora mismo necesita resolver esto. Bueno, y el propio Donald Trump le está tomando el gusto. Creo que él ve alguna guerra muy grande en el futuro y ha planeado el mayor aumento del presupuesto militar desde 1950. Es decir, se planea un gasto militar récord en más de 70 años. Aumentar, construir el ejército soñado, garantizar la seguridad del país frente a todos los enemigos.
en general el próximo año, en 2027. El presupuesto del Pentágono debe aumentar hasta $1,500,000,000, escribió Trump en las redes sociales. En comparación con este año, el gasto militar aumentará 1,5 veces. En resumen, Donald Trump tomó esta decisión después de largas y difíciles negociaciones con los senadores, así lo declaró él mismo, y con los ministros. Bueno, y el dinero nuevo para los militares lo proporcionarán los aranceles que se impondrán contra los países que en el pasado robaron a Estados Unidos, así lo declaró Donald Trump. Recuerdo, sí, justo antes de alguna guerra muy grande, esto está sucediendo. La última vez que Estados Unidos aumentó el presupuesto militar en más del 50% fue en 1951, en el contexto de la Guerra de Corea, donde Estados Unidos envió a cientos de miles de militares para enfrentarse a las Fuerzas Armadas allí, de Kim Il-sung. En ese entonces, China y la URSS los apoyaban. Ni siquiera en tiempos de Ronald Reagan sucedió algo así. En el apogeo de la Guerra Fría, cuando se lanzó el programa de la Guerra de las Galaxias y se desplegaron misiles nucleares en Europa, no ocurrió. Nunca aumentaron el presupuesto tanto. Se necesitan cientos de miles de millones de dólares para financiar los programas de defensa ideados por Donald Trump, incluyendo el sistema de defensa antimisiles Cúpula Dorada, así como el proyecto de modernización de la Marina Flota Dorada. Y se construirán 25 nuevos buques de guerra clase Trump que estarán equipados con láseres y misiles hipersónicos. Y podrán portar armas nucleares. Bueno, en general creo que aquí está claro. ¿Para qué es un presupuesto tan colosal? Bueno, probablemente claramente se supone que es para alguna guerra o tal vez simplemente para asustar bien. Y Estados Unidos entregó a Rusia un plan de paz acordado con Ucrania. La Casa Blanca quiere recibir finalmente una respuesta clara de Putin, sí o no. Bueno, y Putin responde con un avellano, aquí todo está claro. Y además, prácticamente en el mismo momento en que se entrega este plan, esto es una histeria del Kremlin, es una señal que Putin no tiene intención de negociar. Es un viejo caprichoso, gangoso y botoxeado, por eso no quiere, patalea con sus piernitas, rasguña con sus manitas, no quiero que sea como yo diga, entreguen el Donbass, y así sucesivamente. Pero, a juzgar por la captura de petroleros y la retórica de Estados Unidos, este comportamiento y los golpes con el avellano, entre otras cosas, provocan el efecto contrario y un deseo irritado de presionar aún más al calvo deprimente. Por cierto, la reunión de Witkoff y Kushner con Dmitriev que tuvo lugar hace unos días y en la que le entregaron un plan ya acordado, recuerdo, con Ucrania y Estados Unidos, es la última oportunidad para una salida suave. Estoy seguro de que Putin dirá que no. Entonces Trump dirá, bueno, le ofrecí un trato excelente, ellos lo rechazaron, lanzaron misiles contra Ucrania, pero entonces destruiremos su economía. Lindsey Graham enciende el interruptor. Creo que así será. Bueno, y Donald Trump envía una señal absolutamente clara. Firma aquí, el plan está acordado, o mañana no tendrás una flota en la sombra, el petróleo costará 40 y el comandante subterráneo del Kremlin muestra que por ahora no piensa rendirse. Bueno, veremos qué pasa. Por cierto, como prueba de que Estados Unidos está endureciendo tanto la retórica como pasando a la acción, en este mismo momento la Marina de los EEUU está persiguiendo a otro grupo de petroleros. Se trata de petroleros sancionados, incluidos aquellos bajo bandera rusa o involucrados en la flota fantasma rusa. En total están persiguiendo a 4 petroleros. Pronto habrá información. Creo que en la edición de mañana analizaremos en detalle a quién le están mostrando y cuánto cuesta la tela asfáltica en Odessa. Y uno de los petroleros me llamó la atención. Se llama Olina. Según las bases de datos marítimas, este barco navegaba bajo una bandera falsa de Timor Oriental y salió de Venezuela. Bueno, y en la GUR, el Ministerio de Defensa de Ucrania, hay información de que el petrolero estuvo involucrado en la exportación de petróleo ruso, eludiendo las sanciones. Transportaba petróleo desde los puertos de Rusia en el Mar Báltico y el Mar Negro. Este Olina está bajo sanciones en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. Así que ahora a todos les van a apretar las tuercas rápidamente. Bueno, eso no puede dejar de alegrar. Eso de que se retuerce como una medusa en una cuerda. Putin, eso también lo ve y entiende todo el mundo. Parece que está en una especie de agonía.
y en el frente no puede hacer nada. Y por lo que parece, no podrá, y el reloj de la economía rusa sigue corriendo. Es por eso que ahora habría entrado en un choque frontal con Donald Trump. Pero él tiene miedo. Nunca. Mira, observa atentamente. Putin nunca entrará en conflicto con Trump. Tiene miedo. ¿Qué otra explicación hay? Quizás los rusos tengan alguna explicación que es muy sabio y que cuando le escupieron le lanzaron un salivazo directo a la cara, él se limpió y luego desde la esquina hará alguna maldad. Bueno, así es todo, Putin. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido mucho, ayudemos a nuestros artilleros de la 26ª Brigada, a Dasha y a sus compañeros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Y de parte de ellos recibirán un enorme agradecimiento, un agradecimiento con mayúsculas. El lado negativo será para los ocupantes que vinieron a nuestra tierra. Créanme, la 26ª Brigada, nuestros valientes artilleros, harán que ese agradecimiento, por supuesto entre comillas, los rusos lo vean y lo recuerden, pero será la última vez en sus vidas. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania